y las lecciones que dejan acá Pedro Rodríguez Medrano y otros expertos son muy importantes. Antes, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, no, el presidente de los Estados Unidos actualmente, cuando muere un soldado en el Vietnam o en Irak, va a recibirlo personalmente. En el Perú se había olvidado eso, no se tomaba en cuenta. Entonces, eso llamaba la atención a nosotros los peruanos, que no había sensibilidad acá entre nosotros mismos. Pero ahora ya van los ministros, van los presidentes. Ahora, la cuestión de la justicia, hay un acontecimiento importante, que hay una cadena perpetua. Y entonces, si hay una cadena perpetua, el Poder Judicial, a través de su jefe, debe salir a abanderar eso, que está habiendo justicia en el país. Claro, por supuesto, Alan García pues le interesaba un comino, a él lo invitas tú, ahora que está en la calle, que ya no es presidente, bautizas al perro, lo invitas, va a Alan García. Pero antes moría un soldado, ¿acaso iba al aeropuerto? No, no iba. No iba. No les da importancia. No le daba importancia, era cholo, por favor. En cambio, Ollanta, bueno, no olvidemos que él es militar. Y con todo lo que, por eso es que no le permitía a nuestro amigo Jorge Borges Montoya que despotricara así, pues los grupos de poder son los que siempre han manipulado, no olvidemos, se enfrentaban pues al APRA con la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, y siempre ha sido así, pero hay que recordar que fue un militar como Ramón Castilla que abolió la esclavitud, fue un militar como Manuel Odría que abolió pues la marginación femenina, porque no olvidemos que la mujer no podía ni votar, ni elegir, ni ser elegida. No, y ahora ya están en las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales. Claro, entonces, eso fue, si bien es cierto... Hay reconocimiento de sus derechos, por eso se habla de la igualdad. Claro. Todos somos iguales ante eso. Tenemos una alcaldesa ya. No perder el hilo, ¿no? Como digo, Castilla, Odría, Velasco, acabó pues con la esclavitud campesina, porque antes de Velasco los campesinos, viejos, los trabajadores, eran esclavos prácticamente de los hacendados, ¿no? Entonces Ollanta tiene que abolir, no puede quedarse atrás y tiene que abolir muchas cosas que todavía se siguen. Sobre todo la ilegalidad pues, con la que están actuando muchos funcionarios públicos. Bien. Bueno, te estaba diciendo la pregunta era Alejandro Rodríguez Medrano, porque el público pregunta y con justa razón sobre el fallecimiento del papá. Claro, ha fallecido el papá de la asesinada doctora Vázquez Marín, ¿no? Sí. Y entonces, cuando te dije yo a ti de que tenía que seguirse un proceso. Ya, pero para que el público, porque para ti que estás en el tema, pero para el público que no está muy pendiente, al morir, bueno, esta señora fue asesinada, ¿no? Porque la propia hija quería, pues, no quería esperar el momento del deceso de su madre, sino que aceleró la muerte. Al morir la señora, la doctora esta Vázquez Marín, el papá era el heredero, pero ha muerto el papá de esta doctora y entonces la asesina sería la heredera, es lo que se pregunta el pueblo, y para eso estás tú acá precisamente. Sí, no, la ley establece la indignidad, se refiere al artículo 667 del Código Civil, que dice: son excluidos de la sucesión de determinada persona por indignidad como herederos o legatarios los autores y cómplices de homicidio doloso o de sus tentativas cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuges. Esta causa de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena. Y esta exclusión justamente tiene que seguirse un trámite. Por eso yo decía... Aclara eso. No, el trámite que tiene que seguir los familiares. Está previsto en la ley esto. Está previsto en la ley. Lo que pasa es que... no la aplican. Ahora por reconocimiento o desconocimiento, pero... o por convencimiento. Es la ley, vence el dinero, ¿no? Es la ley la que establece el procedimiento a seguir. Por ello te digo, la ley está hecha. Lo que pasa es que la desconocemos, o las ignoramos, o no la queremos ver. Ahora, cuando dice la exclusión por indignidad del heredero o legatario debe ser declarada por sentencia. Cuando yo te decía un proceso. En juicio que puede promover contra el indigno los llamados a suceder, a falta o en consecuencia con él. La acción prescribe al año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o del legado. Ya tiene plazo. Claro. Aquí en este caso, algún primo, algún hermano de la doctora que fue asesinada puede iniciar el proceso. La ley le da el derecho. Le da el derecho, perfecto. Y entonces cualquier... pero ¿quiénes, por ejemplo,
hermanos, primos, sobrinos, ¿quiénes pueden, porque el viudo ya era divorciado de ella, no tiene ese derecho. El padre de la chica no tiene ese derecho, porque él era divorciado de la difunta, de la asesinada. Sí, pero no te olvides tú que la separación sin sentencia es una separación de hecho, y la ley también respalda ese derecho. O sea que él podría heredar también. De acuerdo con la ley, sí. Qué bárbaro. Bueno, pero yo creo que estaban divorciados. Bueno, habría que... No, es que no conocemos, no podemos hablar de algo que no conocemos. Claro, pero ese es el terreno legal, así están las cosas de acuerdo a la ley. Pero para eso están los familiares, directos, indirectos, o colaterales, que la ley establece y respalda ese derecho a suceder. Correcto. Bueno, eso está bien porque la gente pues pregunta, ¿qué? O sea, saca provecho de su propio dolo. Mata y todavía hereda. Pero, o sea, cumple su objetivo. ¿Por qué la mató a la mamá? Para recibir más rápido la herencia. Y sí, bueno, pero Dios ha querido el destino así que muera el papá, o sea, el abuelito de ella, que ya no hereda, y entonces ella... Fíjate que ella también lo ha llamado al abuelito al final para decirle, me quedo con todo y... Él ha parado el bobo, pues. Bueno, ya esas son especulaciones. Especulaciones, pues, ¿no? La verdad siempre se sabe, así que no dejemos al tiempo y vamos a descubrirlo. Claro, pero lo importante... Pero la ley establece de la indignidad. Claro, o sea que ella es indigna de recibir esa herencia, ¿no es cierto? Pero tiene que ser con sentencia judicial. Así es. Ojalá que al menos no le rompan la mano y la declare digna, porque aquí en el Poder Judicial a veces paren los hombres. La herencia mueve montañas. Es capaz, ¿no es cierto? Mujica ya está... No, parece que ya está embarazado. Bueno, no tiene el cacharro. Sí. Bueno, esto en realidad para todos los oyentes, porque lamentablemente en ningún canal de televisión han querido dilucidar esto, y nos alegra sobremanera que lo hagas tú, Alejandro Rodríguez Medrano, con la ley en la mano, como es el Código Civil, artículo 667. Muy bien. Vamos ahora a otro tema que es preocupante, ¿no? Lo de la cadena perpetua. La cadena perpetua a los dos criminales estos, a los 35 años se puede revisar. Sí, la ley establece la revisión para ver si ya ha cumplido o no con las normas que la ley establece para poderlo modificar y darle su libertad. Claro, pero eso no es mandatorio, es potestativo. Potestativo de la propia ley. Claro, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay una película muy bonita que se llama Sueño de Fuga, con Morgan Freeman y otro más, y entonces está condenado a cadena perpetua a los 30 años, ¿no? Lo llaman, lo analizan, entonces tú ya crees que sí, ya soy otro hombre, que por aquí, que por ahí, pero ahí dicen que no, pero no, denegada su... Sí, denegada por cuanto los documentos que se trabaja a través del régimen que está cumpliendo, hay alguna falla que no lo ha hecho. Ya. Entonces hay una desobediencia. ¿Has visto la película también? No, hay una desobediencia. Ya. Por eso las normas señalan, aunque, pues yo digo, revisión de todas las normas hoy en día para centrar los principios básicos del ser humano. Porque ahí se han dado tantas leyes que colisionan unas con otras. Claro, y pero nos salimos del sí, tema. No, del tema no, lo que estoy diciéndote es ¿por qué la cadena perpetua cuando hay un régimen de tiempo? Claro, por eso, está bien, pero allá el problema es, Alejandro, perdóname, que en Estados Unidos los jueces pues actúan pues con probidad. Allá no hay que le rompo la mano a un juez. Sí, o se cambia la ley de acuerdo a las circunstancias, acá no. Ese es el problema. Entonces acá allá se cambia la ley de acuerdo a las circunstancias, se da una norma y te la aplica con efectos retroactivos. Como tu caso, bueno. No solamente eso, sino de que claro. felizmente ya pararon de decir de que la ley de femicidio que ha sido aprobada el día de ayer, que está ya vigente a partir de hoy, no se aplica a los que ya lo hicieron. Ya guardaron silencio. ¿Por qué? Porque la ley entra en vigencia al día siguiente, no da marcha atrás. Así es. Bueno, solamente en los casos que lo benefician, ¿no? Bueno, pero como digo, allá no, pero acá pues de repente de aquí a 35 años, por ahí un juez que ya se resocializó. ¿Por qué? Porque ha trabajado, ha estudiado. Sí, bueno, pero eso está a cargo pues que es una institución que se limpie. Pero la ley señala, pero pues, que esa es una echarse la pelota unos a otros. Pues, por eso es que se necesita modificar las leyes. Claro. Pero o sea, le da facultades a instituciones para que te controlen. Cuando establece que le corresponde a los magistrados del Poder Judicial. Entonces,
porque has delegado y has segregado facultades. Pero hay otra cosa que yo quería preguntarte. ¿Se les condena a ellos a cadena perpetua? Bueno, que se les revise de aquí a 35 años, de repente ya 35 años estos infelices ya pasaron, no digo a mejor vida, que no se la deseo. Pero se les condena también a que paguen 250.000 soles cada uno. ¿De dónde sacan ellos esos 250? En el penal existen trabajos, se hacen trabajos. Entonces, no te olvides tú de que yo aprendí a pintar, aprendí a hacer esto. ¿Pero te pagaban en el penal? No, yo los vendía. O sea, ellos pueden trabajar ahí y Que cobrar. trabaja, y esos son productos que se venden, Ya. en manualidades, que le llamamos nosotros. O sea, de eso salen los 250.000. Podrías pagarlo de ahí. Ya. ¿Y por qué no ha podido pagar el Antauro Mellado la reparación? Solamente ha pagado 100 soles. Bueno, tendrá sus motivos y su protección. Ese es el problema que hay, pues, En ¿no? cambio, a mí no me ha perdonado ni un sol porque todo esté pagado. Bueno. Y además es una querella que no tiene Y siendo participación abogado, del Estado. y siendo juez, y siendo vocal. Sí, pero esa es la ineficiencia del Poder Judicial que hasta ahora me mantiene en esta situación. Bueno, pues, pero el que tiene pues un colegio de abogados, digo que no sirve para nada, ¿no? Ojalá con ¿Y quién lo resuelve? Chanamé, con ¿Quién lo Chanamé. resuelve? Magistrados que no tienen la condición de ser supremo. Pero el colegio de abogados tiene que sentar un precedente Esperemos de que hacer ahora que que se Julio aplique la fue de nuevo. justicia. Esperemos. que Ojalá que Chanamé lo haga, porque si no, seguimos en la misma. las instituciones están por las puras albercas, ¿no? Lamentablemente mucha institución, Y se exige colegiatura, cuando ya inclusive en otros países no existe. Bueno, Uno ejerce su profesión libremente. bueno, la vacancia del alcalde de Villa El Salvador. Esto, ¿no crees tú, Alejandro Rodríguez Medrano, que así como se pide la imprescriptibilidad, que eso va a ser relativo, debería de todas maneras instaurarse el delito de perjurio acá? Estoy de acuerdo contigo por cuanto buscas un testigo y automáticamente te sacrificas cuando es mentiroso. Es el caso, por ejemplo, del chico Ollarse. Ha salido a decir que él se aventó, que el tipo es un mentiroso, todo, Sí, y pero no le es que pasa nada. se dan circunstancias, por eso te digo, el perjurio ya debe darse en el Perú. Porque hoy en día, si estamos, dice, preparados, aceptemos pues, nuestra responsabilidad. Bueno, ¿y qué necesitamos para que el Congreso, porque ya viejo, el Congreso no lo va a hacer, ¿por qué? Porque les conviene, el colegio, ojalá con Chanamé cambie, pero si no, pues hagamos una iniciativa popular, ¿no? Juntemos pues unas 57.000 firmas, creo que necesitaríamos. Sí. ¿Ah? Sí, pero ¿Cuántas firmas necesitamos pero para aquí- que el pueblo pida eso? Sí, pero acá la Constitución señala el monto, el número. Ya. Aquí lo que nosotros... ¿Cuántas son? Ahorita no te Creo que es el 0,3% de la población, ¿no? Bueno, a ver, lo más importante acá señala lo siguiente, son más de 5.000. más de Más de 50.000, perdón, más de 50.000. ¿Qué es lo que sucede? Se dan leyes que colisionan con la Constitución y los congresistas deben de ver eso, que no colisionen con la Constitución. Tengo documentos en los cuales los propios congresistas reconocen la deficiencia del Poder Judicial que están trabajando en esa forma, cuando debieron automáticamente cerrarlos a todos. Mientras no salga la ley no se puede aplicar, como la están aplicando hasta la fecha. Claro, pero el remedio... ¿El remedio cuál es? El pueblo. Por eso estamos educándolo a Para través, pedirle luego sus firmas. ¿no? Para que Podemos ellos pedirle puedan, sus firmas. bueno, si esa es tu idea, No ejecutar. solamente ¿No? mucha gente que llama y dice, ¿por qué? ¿Qué tenemos que Que hacer? no somos líricos, pues nosotros somos realistas. Así es. Estamos luchando por algo que el Perú necesita para dejar Urgentemente. sentado un precedente a futuro. Así es. Porque ¿qué garantía tienen nuestros hijos, nuestros futuros nietos? En tu caso, ¿cuál es? Nosotros ya estamos de salida. No, tú te irás, yo todavía no me quiero ir. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Por qué me metes ¿Ah? a mí? Yo todavía me quiero quedar. Seremos de la misma edad, todo, pero si tú te quieres ir antes de tu problema, yo todavía me quiero quedar. Voluntario ese nombre. Claro. No, pero es lo Es que, una broma. lo que me interesa acá es que te respete la ley. Claro. Si se equivocaron, bueno, reconoce que te equivocaste. Claro. Pero no mantener una necedad como la están haciendo las autoridades que están a cargo
de los entes que administran justicia, el primer pilar del Estado para un Estado de Derecho. La columna vertebral de la justicia. Si esto no se cumple, estamos en indefensión. No estamos en democracia, que tanto ladramos como no estamos en Estado de Derecho. No, en Estado de Derecho cuando el sistema está haciendo lo que quiere, hace lo que mejor le parece. Lo que le da la gana. Lo que más le conviene. Así es. Y no pasa nada. Le están robando dinero al Estado. Tampoco se trata de Pero podemos hacer, pues, Alejandro, a eso voy. Podemos hacer, ya, pedirle a este Congreso que dé la ley del en cambio se ocupe de otra cosa. Lírico, es lírico, romántico, utópico. Pero sí podemos nosotros comprar un kit, ¿no? Pedir las firmas y juntar las firmas, ¿no? Y que la OMPE no nos bote las firmas, pues como hace pues la fábrica de Toledo, la fábrica de Rafael Rey, ¿no? Entonces firmas reales, veraces, y entonces juntar las 57.000, porque me parece que es el 0.3% de la población electoral para poder el pueblo tener una iniciativa de ley. El 0.3% estamos hablando más o menos de 57.000 firmas. Y entonces podríamos con eso pedir pues que se instaure el delito de perjurio. Porque estamos viendo el caso, por ejemplo, del Pedro Mamanchura, asesino de Alicia Delgado. Unas veces dice que sí, que Avencia lo mandó, otras veces dice que no. Estamos viendo, ¿y qué? Porque el abogado, lamentablemente, le prepara un libreto, un guión, una novela, para engañar al juez y el fiscal, que están pues, ya pues, créame la duda para... Y entonces eso no debe ser. Entonces, estamos viendo, como digo, el caso de la chica Eva Bracamonte, todo. Entonces ya se impone, creo, el delito de perjurio, ¿no? Los alcaldes, todos, serían pues susceptibles de ser sentenciados por delito de perjurio. Y es muy importante lo que se señala acá, Salvador, porque tenemos, por ejemplo, a la próxima día, hablando de buscar firmas, la cuestión de la revocatoria. Sí, la revocatoria... El artículo 203 habla de 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Ya ven, este es el 203. Y antiguamente en el 299 de la Constitución del 79. Ya, pero hay un artículo que habla del 0.3% de la masa electoral. Es el 25% del número legal de congresistas claro, cuando es el para Congreso. interponer acción de inconstitucionalidad de la ley. Pero el número de firmas, no recuerdo ahorita, pero es aproximadamente 57.000. ¿Qué decía? Claro, Salvador, o sea, la revocatoria puede ser muy importante, ¿no?, en la parte política, pero más importante es el delito de perjurio, porque ahí nos toca el bolsillo directamente, Salvador. Y el que miente, el que estafa, el que engaña, debe ir preso en este país. Acá no pasa nada. Todo el mundo se lleva las rentas del país y nadie le dice nada. Pero con esto del perjurio ahí irían presos por mentirosos y por ladrones. Los mismos congresistas, ¿no? Toditos, mira, pues hay 40. Estábamos hablando el otro día, te escuché decir de que los congresistas suspendidos iban a cobrar el sueldo, sí, pero está prohibido porque la ley establece, te explico, a qué se debe. Cuando está suspendido, automáticamente la ley y el Código Civil establecen los plazos. El plazo comienza desde cuando es por día hasta que termina. Y cuando es por meses, son los meses. Y cuando es por año, los cotidianos. Entonces, el punto de partida es en el plazo. Viene la pregunta: ¿cómo pueden cobrar cuando el plazo de suspensión está corriendo? Así es. Los 120 días. Resulta inconcebible que se diga cosas que colisionan con la ley. Pero ese es el Congreso. Pues, ¿quién está en la línea? Carlos de Surquillo. A ver, de Surquillo, lo escuchamos. Buenos días, Carlos, ¿no? Sí, señor. A ver, ¿cuál es tu pregunta, tu aporte, tu inquietud? Es una inquietud, reflexión. Pero, mire, ¿qué le parece al señor Jorge Rodríguez Medrano, que lo felicito por todo? Alejandro Rodríguez Medrano. Mire, lo que dice la señora, ¿cómo se llama? La señora Lori Berenson, parece que es engreída pues de las autoridades de acá, donde dice... Los papás tienen mucho dinero en Estados Unidos, ¿sabes? Los padres de Lori Berenson. Sí, sus padres venían acá a Grimaldo del Solar, en Miraflores, a visitarla. Ahí vivía en el edificio 350,
alquilaban un departamento, sí los conozco, un flaquito alto, peladito y todas esas cosas. Así es. Pero a donde yo voy es así, mire, donde dice ella cuando le preguntan, si no me impide una nube de hielo, volveré. O sea que sarcásticamente, volveré. Pero mira, esa palabra, ¿qué dirá el señor César San Martín? ¿Qué dirá los jueces que le han dado esta libertad a esta persona que sinceramente hizo mucho daño al país? Que hay muchos que no reconocen la real realidad y hoy hay un preso pues, ¿no? Con error o sin error, trató de eliminar este terrorismo. Pero esa palabra que dice esta señora Lori Berenson, yo quisiera que me lo concluya el caballero. Muy bien. Si no hay una nube de hielo o una nube de hielo, veré, dice, veré si vuelvo, porque dice volveré. O sea, volveré, va a ver si vuelvo. Cachacienta, perdóneme la palabra, pero eso era nada más. Muchas gracias, muy amable. Sarcástica. Lo que dice pues es cierto. Si no hay una nube, dice veré, o sea, va a ver, veré. Está condicionado. Y el otro va a regresar, ha ido a un hospital, a una clínica para tratamiento de ginecostetra, para tratarse la diabetes. Oiga, aquí en las cárceles estamos llenos de presos que tienen diabetes, sida, tuberculosis, cáncer, chancro, y sin embargo, así son los jueces para un chileno, para una norteamericana. Como digo, hay mucho. Es que justamente pues se tiene que restablecer las normas que establezcan el reordenamiento jurídico de la nación. Pero más que leyes, perdóname Alejandro, se trata de personas más que de las leyes. Personas las tenemos, pueden ser muy responsables y todo, pero la ley que se han dado pues a veces, muchas de ellas con nombre propio. Entonces, ¿cómo es posible que, por ejemplo, te lo digo, cuando se da la ley 27770, nos las aplican a todos? Delia Reboredo admite de que sí, todo lo que han pasado por el INPE la siguen aplicando. Entonces viene una pregunta: ¿violaron o no el principio constitucional de que la ley entra en vigencia a partir de que se dio la ley? Cuando el artículo 51 y 103 de la Constitución dice la ley entra en vigencia del momento de su publicidad al día siguiente, salvo que señale una prórroga. No, pero luego dicen, no, pero falta el reglamento. Sí, es el problema que en el Perú el funcionario que no ejecuta está incumpliendo la norma. Pero no se puede estar falta el reglamento. Es que no puede estar condicionada a una norma de inferior jerarquía cuando la Constitución dice entra en vigencia al día siguiente. Al día siguiente. Entonces, para cobrarte al día siguiente. Pero para reconocer tus derechos, no, todavía falta el reglamento. Sí, pero y si falta el reglamento, la modificatoria. Pero eso ya pues ya está en lo delictivo. Por eso necesitamos es necesario que el Estado regularice todas las normas y distribuya nuevamente las facultades que tiene cada funcionario para que no se estén violando las leyes a tabla rasa. Mira, y eso es cierto lo que dice el doctor, porque es una malla que se está viendo cada vez más gruesa y todo. Entonces, ¿qué resulta? De que en la cuestión laboral también es igualito, todo es una red ahí que está todo enredado. Entonces yo creo que debe haber pues, una salida. Un reordenamiento claro, y lo que para que el Estado tenga pues la prioridad en el manejo del propio Estado. El reordenamiento jurídico, pero si no hay un repoblamiento de hombres que verdaderamente no llegamos a nada. El problema es lo que decía pues el radioescucha Morales, que decía nosotros somos líricos. Pero en realidad no somos líricos, estamos educando. Estamos educando acá. La radio está cumpliendo su función. Así es. Ahora, lo que hay que lograr es pues que cale en el pueblo. Pero hablando de calar, tendrán que calar nuestros organizadores, porque si no, ¿de dónde se quepa mía? Adelante, previa hora. Vámonos, 25 minutos para la 10, regresamos con lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. ya.